Hasta ahora mismo tenía instalada en casa la cerradura inteligente Nuki Smart Lock 2.0, una cerradura inteligente de la cual os hablé aquí ya hace un par de años y una cerradura inteligente que me ha estado acompañando todo ese tiempo sin darme ningún tipo de problema. Pero ahora es hora de sustituir esta cerradura ¿por cuál? Por el nuevo modelo Nuki Smart Lock 3.0 Pro, una cerradura que está recién aterrizada en el mercado y una cerradura que es una evolución de la anterior con alguna que otra novedad muy interesante. Así que nada, si queréis saber todo sobre esta cerradura Nuki versión 3.0 Pro, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y ya sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja de esta nueva cerradura inteligente Nuki Smart Lock versión 3.0 Pro, lo primero que voy a hacer es comentar qué diferencias hay con el modelo anterior para saber si merece la pena o no el cambio y por supuesto si merece o no la pena la compra. La primera diferencia que nos encontramos en esta nueva versión de Nuki es que si observáis la pletina que va colocada en la puerta en el modelo anterior era metálica, muy robusta, esa que veis en la imagen es del Nuki Smart Lock 2.0 y ahora en la nueva versión de Nuki Smart Lock 3.0 es exactamente igual, la misma pletina, pero en este caso de plástico. No es demasiado problema porque es una parte que normalmente no se utiliza una vez colocada, pero tal vez eso lo han hecho por evitar un peso innecesario en lo que es la cerradura de nuestra puerta y he de deciros que son exactamente iguales y totalmente compatibles la una con la otra. La siguiente diferencia es que el Nuki Smart Lock 2.0 era únicamente de color negro y ahora también lo tenemos en color blanco y además el Nuki Smart Lock 2.0 funcionaba con 4 pilas AA, las cuales se colocaban en la parte inferior del dispositivo. 2 pilas AA, las cuales duraban aproximadamente un mes de uso con un uso normal y cuyo reemplazo era muy sencillo, ya que es simplemente tirar una pequeña lengüeta que tiene en la parte inferior y sacar el compartimento de las mismas. Sin embargo, ahora la versión Nuki Smart Lock 3.0 Pro han sustituido estas pilas por una batería que nos encontramos también en la parte inferior del Nuki Smart Lock y que el mecanismo de extracción es prácticamente el mismo. A mí es un sistema que me gusta mucho más, este de batería, y además es un sistema que también lo podríamos acoplar al Nuki Smart Lock 2.0, ya que te venden el pack aparte para dicha versión más antigua. También es muy sencillo de retirar y con el tiempo os comentaré cuál es la duración de esta batería del Nuki Smart Lock versión 3.0 Pro con un uso normal. Comentar que la batería se carga a través de un puerto USB tipo C que tenemos en la parte lateral de la misma y que el tiempo de carga es relativamente rápido, con lo cual si somos previsores no perderemos mucho tiempo de dejar de usar el Nuki Smart Lock. Otra diferencia importante es que el Nuki Smart Lock 2.0 utilizaba un puente para poder conectar a la red Wi-Fi de casa, ya que únicamente el dispositivo en sí tenía Bluetooth y esto nos permitía acceder a la cerradura desde fuera de la misma, con lo cual era prácticamente obligatorio tener este dispositivo externo que además te vendían en un combo. Eso ahora en el Nuki Smart Lock 3.0 Pro no pasa, ya que la red Wi-Fi va integrada dentro de lo que es el propio dispositivo, con lo cual nos vamos a ahorrar un puente y vamos a poder acceder
desde fuera de casa sin ningún tipo de problema, conectándola directamente a la red Wi-Fi de casa. Al conectar la batería al puerto USB tipo C se enciende una luz en la parte inferior de dicha batería, una luz que está parpadeando y una luz que se va a apagar una vez que la carga haya llegado al 100%. Ahora que ya habéis visto qué diferencias nos encontramos entre los dos modelos, lo siguiente va a ser la puesta en marcha y la instalación en la cerradura de mi casa, pero he de deciros que he simplificado mucho todo el tema de compatibilidad, cilindros, etcétera, porque es exactamente el mismo proceso que la versión 2.0. Es por ello que os voy a dejar enlazado en las notas del vídeo la review de dicha versión 2.0 porque os va a ayudar muchísimo como complemento a esta review que estáis viendo. Bueno, pues ya estamos delante de la cerradura y como podéis observar tengo a mi izquierda la antigua pletina y a mi derecha la nueva, y podríamos utilizar indistintamente una u otra en nuestra cerradura, ya que como os comentaba anteriormente son totalmente compatibles. Para que lo podáis observar de forma directa, en mi caso, en este ejemplo, voy a utilizar la antigua fijándola a lo que es el cilindro de mi puerta, para que veáis cómo coincide con el Nuki versión 3.0 Pro sin ningún tipo de problema. Para fijar una u otra simplemente tenemos que atornillar 3 tornillos que hay rodeando lo que es el cilindro de la cerradura, los apretamos un poquitín y queda sujeto. En el vídeo del Smart Lock 2.0 os comento otras formas de sujeción de esta cerradura, caso que nuestro cilindro no sobresalga lo suficiente. Una vez colocada la pletina en nuestro cilindro, que os recuerdo que tiene que ser de doble embrague, es decir, que se puede abrir la puerta desde fuera de casa por seguridad, caso que haya una llave colocada en el interior, pues ya simplemente hemos de colocar dicha llave, como podéis ver en el vídeo, y hacer coincidir la ranura que hay en el interior del Nuki Smart Lock 3.0 con dicha llave, apretar un poquitín hasta oír un clic y ya tenemos preparada nuestra cerradura para poderla sincronizar con la aplicación del teléfono móvil. Como veis, en una puerta blanca queda mucho más elegante y mucho más discreta que la versión en negro anterior. El siguiente paso, una vez cargada al 100% la batería, es colocar dicha batería en la cerradura tal y como podéis ver en el vídeo. Un proceso súper sencillo que tendremos que acostumbrarlo a hacer cuando la batería del Nuki Smart Lock se agote. Vamos ahora con lo que es la sincronización de la aplicación del teléfono móvil, que digamos es el alma mater de esta cerradura Nuki versión 3.0 Pro. La aplicación para manejar la cerradura se llama Nuki y la tenemos disponible de forma gratuita tanto en iOS como en Android. Yo voy a utilizar la versión de iOS y lo primero que voy a hacer es borrar la cerradura antigua, el Nuki Smart Lock 2.0. Para ello hago tap sobre la parte superior izquierda de la pantalla, pulso gestionar Smart Lock, elijo puerta principal y en la parte inferior de la pantalla selecciono eliminar el Smart Lock. Le digo que sí y la aplicación quedará vacía para realizar el nuevo emparejamiento con el nuevo dispositivo. He de deciros que si tenemos más de un Smart Lock los podemos manejar todos juntos desde la aplicación. Pulsamos el botón instalar dispositivo, pulsamos sobre Smart Lock y pulsamos la opción configurar el Smart Lock. El código de invitación es si nos hubieran invitado a usar un Smart Lock existente. Le decimos que sí hemos instalado ya el Smart Lock en la puerta, pulsamos sobre el botón adelante, introducimos nuestro nombre y pulsamos adelante y dejamos pulsado 5 segundos el botón del Nuki Smart Lock hasta que el anillo LED brille de forma fija. Una vez hecho esto, como veis en la aplicación, el móvil está conectando directamente al Smart Lock y se va a transferir o se va a actualizar la nueva versión del firmware para que esté totalmente actualizado. Una vez que el Smart Lock está conectado, pulsamos adelante y elegimos un nombre para el mismo, en mi caso Nuki. Pulsamos adelante y elegimos la posición física donde va a estar nuestro Nuki Smart Lock por si más tarde queremos utilizar las geovallas desde la app. Elegimos qué manija tenemos en el exterior de la puerta, en mi caso va a ser pomo o barra, pulsamos sobre el botón elige e introducimos nuestro código de seguridad que nos va a permitir acceder a los ajustes del Nuki Smart Lock. Después pulsamos sobre adelante e iniciaremos la calibración. Para ello simplemente tenemos que abrir la puerta y pulsar el botón iniciar calibración.
Como podéis ver, el proceso es muy rápido y ya simplemente hemos de pulsar el botón adelante. Elegimos si es un negocio o una casa privada, como en mi caso, pulsamos el botón elige y ahora en mi caso voy a activar el Wi-Fi integrado, con lo cual pulsamos sobre dicha opción. Pulsamos el botón configurar Wi-Fi y nos conectaremos a la red Wi-Fi de casa. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que no es una Wi-Fi dual, con lo cual solo admite la banda de 2,4 GHz que tiene que estar activa en vuestro router. Introducimos la contraseña de nuestra Wi-Fi y como podéis ver ya tenemos el Smart Lock conectado a la Wi-Fi, con lo cual ya es accesible desde el exterior de casa. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botón suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la cerradura. La siguiente opción que me interesa es conectarlo a HomeKit. Para ello pulsamos Conecta HomeKit, pulsamos Habilitar HomeKit, pulsamos el botón Adelante, elegimos nuestra casa y pulsamos Adelante, elegimos la ubicación, en mi caso Entrada, y pulsamos Adelante y ya simplemente tenemos que escanear el código QR que viene en la pegatina del interior de la caja. Como veis ya se estaría conectando a lo que es la cerradura, elegimos el nombre para Siri, en mi caso Nuki 3 y pulsamos adelante. Después pulsamos sobre el botón realizado y ya lo teníamos disponible. También podemos activar el sensor de puerta, invitar a alguien para usar nuestra cerradura, ver una demo, unirnos al club Nuki o contratar el plan de garantía Plus, pero en mi caso de momento no voy a hacer ninguna de esas opciones. Con lo cual le digo que completar más tarde. Y si ahora pulsamos la pantalla principal y deslizamos hacia arriba, nos aparece un menú de opciones que nos va a permitir abrir la puerta una vez que esté cerrada. Muy sencillo, deslizamos de abajo a arriba y pulsamos por ejemplo bloquear. Como veis, la puerta se bloquea y el anillo queda totalmente en blanco. Si deslizamos hacia arriba y pulsamos ahora la opción desbloquear, la puerta se desbloqueará pero permanecerá cerrada. Y ya si queremos abrir la puerta, pulsamos sobre la correspondiente opción y en muy poquito la puerta se abre dándonos acceso a la vivienda. La aplicación es una aplicación súper completa que nos permite un montón de opciones, desde la opción gestionar Smart Lock para, por ejemplo, crear llaves compartidas en pisos de alquiler, configurar la posición, actualizar el firmware y otras muchas más opciones que también tenéis en la review del Smart Lock 2.0. Otra cosa chula es que en este caso nos van a incluir un Nuki Door Sensor o un sensor de puertas que está compuesto por dos elementos, uno que va a ir adherido a lo que es el marco de la puerta y el otro a la puerta, dos elementos que están imantados de forma que cuando se separan la puerta está abierta y cuando se juntan la puerta está cerrada, y todo ello lo podemos ver a través de la aplicación de Nuki. Esto es súper interesante para en un momento dado saber a ciencia cierta si hemos cerrado o no la puerta de casa. ¿A quién no le ha ocurrido salir de casa pensando ¿habré cerrado? ¿No habré cerrado? Pues bueno, con este sensor tenemos solucionado ese problema. Otra de las cosas chulas es que podemos añadir el Nuki para usarlo con nuestro QBuddy One, del cual tenéis review en el canal, que os hice hace muy poquito. Este dispositivo permite abrir lo que es la puerta de la calle, la puerta de la verja del patio, como si fuera un telefonillo, pero además, si lo sincronizamos con el Nuki, también va a permitir abrir la puerta de casa. Es muy sencillo de emparejar, simplemente se hace a través del Bluetooth del Nuki y una vez emparejado nos aparecería en el QBuddy One y ya desde ahí, a través del botón correspondiente, en la pantalla totalmente táctil, haciendo tap sobre dicho botón, como podéis observar, podemos abrir la cerradura sin ningún tipo de problema. Una cosa súper interesante, ya que nos añade un plus domótico todavía mayor y podemos controlar todas las puertas de casa, exteriores e interiores sin problema. Bueno, ¿qué os ha parecido la versión 3.0 Pro del Nuki Smart Lock? Un producto continuista respecto al modelo anterior, pero como habéis visto incluye algunas mejoras muy interesantes que lo hacen muy atractivo. Eso sí, mi recomendación es que si tenéis la versión anterior, la 2.0, no es necesario cambiarla porque va a ser una cerradura que va a seguir funcionando muy bien. De hecho, la mía funciona perfectamente,
Y a lo sumo sí que os recomendaría para esa versión 2.0 comprar el pack de batería para, en lugar de utilizar pilas, utilizar dicho pack. Ahora bien, si no tenéis ninguna cerradura inteligente de este tipo y tenéis algún alojamiento rural, apartamento, etcétera, o simplemente queréis añadir un plus de domótica a vuestro hogar, la versión 3.0 Pro es una de las alternativas mejores que tenemos a día de hoy en el mercado por su versatilidad a la hora de instalarla en cualquier puerta y también, como no, por su sencillez y su gran potencia de funciones que nos encontramos a través de la aplicación. Os voy a dejar más información en las notas del vídeo por si queréis saber más sobre esta cerradura, y también os dejaré enlaces de compra a la misma junto con algún cupón de descuento para que os sea más barata su compra. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.